Muy bien. Estamos viendo la oración del Señor, ¿cierto? Según aparece en Mateo capítulo 6, los versículos 9 al 13. Y ahora vamos al versículo 10, ¿cierto? Que dice: venga tu reino. Venga tu reino. Dijimos que la oración del Señor son 6 peticiones, ¿sí? ¿Recuerdan? Está la introducción y 6 peticiones. Las 3 primeras tienen que ver con Dios y su honor. La segunda, la 4, 5 y 6, son con nosotros y nuestras necesidades, y luego una conclusión. Todavía estamos con Dios y su honor. Y el Señor, luego de que Él dijera que comenzáramos santificando el nombre del Señor, y aprendimos que santificar el nombre del Señor, hay algunos aspectos que nos conciernen a nosotros que son eminentemente prácticos, porque santificamos el nombre del Señor no por decir que Él es santo, sino que santificamos el nombre del Señor y vimos que santificamos al Señor con nuestras palabras, con lo que decimos, ¿sí? Santificamos al Señor con lo que hacemos, ¿verdad? Santificamos al Señor antes que el nuestro, ¿sí? Santificamos el nombre del Señor en nuestras familias, cuando cada uno cumple el rol que Dios ha establecido dentro del hogar. De todas esas maneras santificamos el nombre del Señor. No santificamos el nombre del Señor porque decimos, santo es tu nombre, o porque lo repetimos muchas veces. Así como tampoco le damos gloria a Dios cuando decimos gloria a Dios. Dios es glorificado cuando nosotros le obedecemos. Dios es glorificado cuando nosotros vivimos de acuerdo a su voluntad. Ahí es glorificado y ahí es santificado su nombre. Ahora, la segunda petición que el Señor le dice a los suyos es la segunda petición que nosotros debemos tener en cuenta es: venga tu reino. Hace algunos años atrás tuve ocasión de estar en Filadelfia, es una ciudad histórica en Estados Unidos, y ahí, bueno, entre otros lugares, visité el Salón de la Independencia, que es donde se firmó la independencia de Estados Unidos en 1776, y también la Campana de la Libertad, ahí está. Y bueno, y uno siempre en Estados Unidos hay muchas casas de antigüedades, muchas. Y en estos lugares históricos hay lugares donde hay tiendas donde se venden a lo mejor no antigüedades, pero sí recuerdos que tienen que ver con el lugar. Entonces yo hice un viaje donde me interesé, tenía que ir a Carlisle, en Pensilvania, y vi en un mapa que estaba cerca de Gettysburg, y Gettysburg es el lugar donde fue la batalla
que le dio el triunfo al norte, ¿ya? Fue la batalla decisiva que le dio el triunfo al norte en la Guerra de Secesión. Pero también cerca está Filadelfia, y Filadelfia es un lugar histórico. Hay un lugar por donde transitaba Benjamin Franklin y se conserva tal cual. Y entonces, bueno, yo quería estar en todos esos lugares. Pero también hay lugares donde venden recuerdos. Y bueno, yo me metí a eso obviamente y me traje algunas cositas que me recuerdan. Algunas no las pude porque para ellos es barato, pero para nosotros no es muy económico. Y recuerdo unas placas que, bueno, las veía, por supuesto estaban todas en inglés, pero mi hija me iba traduciendo al lado y de lo que a mí me llamaba la atención. Y había una que decía, había dos versiones, decía, aquí no servimos a ningún soberano. Y la otra versión era, aquí no servimos a ningún rey. O sea, ambientándose en la época de la independencia, ¿ya? Cuando ellos se independizan de la monarquía inglesa. Entonces, aquí no servimos a ningún soberano. Aquí no servimos a ningún rey. Y ahora, al mirar esto, eso como que está en el ADN del ser humano, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el odio que hay actualmente al patriarcado. ¿Qué es? Sino una resistencia a la autoridad. Como que eso está en el ADN. Y es como lo mismo. Aquí no servimos a ningún soberano. Hay un deseo de autonomía en el ser humano. Autonomía es una palabra compuesta que viene de nomos, que es ley, y auto, que es sí mismo. Entonces, ley para sí mismo. Una persona autónoma no reconoce otra ley más que la ley que él se da a sí mismo. En una sociedad donde cada uno proclama su autonomía es el caos, porque cada uno es ley para sí mismo, ¿sí? Eso es lo que hay frecuentemente en los corazones. Y cuando esto es tan común, es tan propio del ser humano, el ser autónomo, el no querer que otro lo gobierne, esto se introduce hasta en el cristianismo. Porque todos somos cristianos, me refiero a verdaderos cristianos, ¿no? Todos somos cristianos. Hasta que leemos que debemos someternos. Ahí ya como que ponemos nuestros bemoles, ¿verdad? La escritura es clara al respecto. Y nos dice que todos nosotros estamos bajo sujeción. Sin embargo, nosotros tenemos en nuestro ADN algo que nos impulsa a rebelarnos contra esto. Y cuando el Señor les dice, ustedes van a orar así, venga tu reino. Si hay un rey, hay súbditos. Si yo no soy el rey, entonces, ¿qué soy? Súbdito. Esta petición apunta, va de lleno al punto neurálgico de la autonomía del ser humano. Venga tu reino. Si nosotros miramos las consecuencias de esto, nos vamos a encontrar con algunas sorpresas. Ya se las imaginan ustedes. La primera petición tiene que ver con la veneración del nombre de Dios, ¿verdad?
La veneración del nombre de Dios con mis pensamientos, con mis palabras, con mis obras. Santificado sea tu nombre. No solamente eso, sino que también me lleva, o me debe llevar, o me debiera llevar, a desear que esa veneración también sea extensiva a todos. No nos contentamos solamente con nosotros santificar el nombre del Señor, porque la oración es santificado sea tu nombre, no es que yo santifique tu nombre. Por supuesto, eso es primario. Pero consecuencia de eso es que también mi vecino santifique el nombre del Señor. Es que, como dice el libro de Habacuc, toda la tierra sea llena de su gloria. Eso es el advenimiento del reino de Dios. Entonces, si esto es así, que la segunda petición tiene que ver con la manifestación del reino de Dios. Venga tu reino, tiene que ver con la manifestación del reino de Dios. Ahora, ¿qué es normal para nosotros? ¿La sumisión? Sí. ¿Por qué me resultó raro? ¿Sumisión o la rebelión? La rebelión, ¿verdad? La rebelión. Y como dijimos, esto atenta contra el que venga el reino de Dios. En el ADN humano lo que encontramos nosotros no es sumisión, sino que es rebelión. Naturalmente, no queremos el reino de Dios. Naturalmente. Pero el hombre sí quiere lo que viene con el reino de Dios. ¿No? Así somos. Vamos al libro primero de Samuel, capítulo 8. Libro primero de Samuel. Capítulo 8. Que esto sea, que la rebelión sea lo que hay en el ADN del ser humano, nos lo viene a confirmar Romanos capítulo 13, los versículos 1 y 2, ¿verdad? Porque si no, ¿para qué está escrito? Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué? Las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que el que resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es porque somos rebeldes. Bien. El primer libro de Samuel, capítulo 8, en el versículo 7, aquí el contexto es que Samuel era ya viejo, sus hijos, los hijos de Samuel, no andaban en los caminos de su padre. Ya suele pasar que los hijos no son como los papás, a veces son mejores, a veces son peores. Los hijos de Samuel no andaban en los caminos de su padre. El pueblo observaba esto, los veía y le dice, Samuel, tú ya estás viejo. Y además de eso, el pueblo de Israel estaba rodeado de otros pueblos que tenían reyes. Entonces le dice, mira, nosotros queremos también reyes, igual que los pueblos alrededor. Queremos tener nuestro propio rey. Samuel
le dio pena esto, lo angustió y Dios tiene que ir a su siervo para explicarle las cosas. Versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine yo sobre ellos. Samuel se sintió porque él era una autoridad en Israel. Y al elegir un rey, ya él dejaba de ser esa autoridad y la autoridad sería el rey. Y él pensaba, me desechan a mí. Dios le dice, no, no es a ti, es a mí, es a mí. Sigamos leyendo. Dice, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Voy a leer ahora desde el 11 al 17 y presten atención porque hay una palabra que se va a repetir. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá asimismo a que en sus campos y sieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará a vuestros siervos, a vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. ¿Qué palabra notaron que se repite y aparece 4 veces? Tomará. Tomará. El rey que los hombres eligen, ¿qué va a hacer? Va a tomar. ¿De quién toma esto? De ellos, de los que lo eligen. Y además dice que ellos pasarán a ser siervos. Se acabó la libertad. Ellos quieren eso. Samuel, anda, dile. Dile que van a perder su libertad. Dile que van a perder lo mejor de sus campos. Dile que de sus cosechas van a tener que apartar para poder pagarle a ese ejército que este rey va a querer tener. Dile estas cosas. Diles que van a tener que pagar impuestos altos para sostener a una corte. Dile estas cosas. Tomará. Ahora, Dios era el rey. Dios era el rey sobre ellos. Miren el contraste. Ellos desecharon a Dios y ellos querían un propio rey. Hechos capítulo 17, versículos 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. 17.
¿Sí? 25 horas. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Qué hace? ¿Qué hace Dios? ¿Toma de nosotros? ¿O cuál es el verbo que hay ahí? Da. Él da vida, aliento y todas las cosas. El otro toma, este da. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Todas las cosas. Nos da todas las cosas. 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean antiguos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Poner nuestra confianza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Mire, a algunos le han vendido un Dios que no es el Dios de la Biblia, que es un Dios aguafiesta, es un Dios que no puede hacer esto, no puede hacer todo, nada. Él nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Nos da. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la vida nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. No de que hay dos cosas aquí, la vida y la piedad. Está diciendo de que las cosas que corresponden a nuestra manutención física nos han sido dadas, pero aquellas que corresponden a nuestro alimento espiritual también nos han sido dadas. Todo nos ha sido dada por Dios. Él nos ha dado todas las cosas, las que pertenecen a la vida y las que pertenecen a la piedad. El Señor, hablándole en el Sermón del Monte, dice, buscad primeramente, dice, el reino de Dios. Otra vez ya vamos a ir, la próxima clase vamos a hablar acerca de el reino desde una perspectiva de que venía el reino presente y el reino futuro. ¿De qué está hablando? ¿De qué podemos hablar de eso? Pero el Señor les encomienda que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y dentro de estas demás cosas es, no os preocupéis por qué comeréis, qué vestiréis, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Quiénes se preocupan de esas cosas? Ah, los hermanos que están sin trabajo. No. ¿Quiénes se preocupan de esas cosas? Los gentiles, los que no conocen a Dios. Ellos son dignos de nuestra conmiseración. No conocen a Dios, pobrecito. Es como observar a un huérfano, un niño huérfano que anda ahí pobremente vestido y mendigando para comer. Pobrecito, no tiene un padre. ¿Verdad? Así son los gentiles. No conocen a nuestro Padre. Nosotros sí, bendito sea el Señor. Él es nuestro Padre.
No solamente debemos santificar su nombre, sino que también debemos desear su reino. Cuando mire el engaño del diablo, los hombres dijeron, no queremos que Dios reine más sobre nosotros. No lo dijeron así, pero Dios que conoce los corazones dice, mira, no te desecharon a ti, Samuel, me están desechando a mí. Pero diles que el rey que ellos van a elegir va a tomar de ellos. El rey que ellos van a elegir no les puede dar. De hecho, el primer rey de Israel fue Saúl. Saúl era de la tribu de Benjamín, una de las tribus más pequeñas. Saúl no era ningún potentado como para poder repartir a despojo. No se conoce rey que haya hecho eso en toda la historia del hombre. No, los reyes toman. El único rey que da a todos abundantemente y sin reproche es Jesucristo. Él. El Dios que es nuestro Padre y es nuestro Rey, Él nos da. Nos da. Esto se manifiesta también en Jesús. Él fue acusado de que se hacía rey. En realidad él no se hizo rey. El Padre lo hizo rey. ¿Por qué lo acusaron de que él se hacía rey? Cuando ustedes leen el momento en que Jesús es apresado hasta que es crucificado, pasa un periodo de tiempo donde él pasa por 3 juicios. Cuando él es acusado ante las autoridades religiosas, la acusación no es que se hacía rey. La acusación es, se hace Dios. Blasfemia. Y como la blasfemia se castigaba con la muerte, entonces lo que ellos buscaban era la muerte de Jesús. Por lo tanto, lo acusaron de blasfemia. No lo acusaron de hacerse rey. ¿Cuándo usaron esa acusación? Cuando estaban frente a las autoridades políticas. Cuando lo llevan ante Pilato y le dicen, este hombre dice que es rey. Por lo tanto, se opone a César. ¿Ve cómo cambian? Cambian la acusación. Porque si le hubieran dicho a Pilato, mira, este hombre se cree Dios, bueno, cosas de él. Cada loco con su tema le habría dicho Pilato. De hecho, Galión, un procónsul romano, cuando en Hechos, creo que Hechos 16 es, cuando van y lo acusan de que estos están, hasta aquí han llegado y que trastornan a las sociedades con su predicación, Galión le dice, mire, estas cosas religiosas, yo no estoy ni ahí con usted, así que lo sacó. Y el texto habla de que lo sacó violentamente, no los quiso escuchar. Porque eran una disputa religiosa. Galión tenía razón. Y Pilato hubiera hecho lo mismo. Mire, cosas religiosas yo no me meto. Esas son cosas de ustedes. Pero como ellos querían la muerte, y ellos no lo podían hacer, porque el único que podía ejecutar la muerte en tiempo de Jesús era el procurador romano, entonces debían encontrar una acusación política para poder llevar a cabo sus planes de matar a Jesús. El Padre lo hizo rey. Los hombres lo rechazaron. Juan, capítulo 18. Juan, capítulo 18, versículos 28 al 40. Y aquí tenemos entonces que Jesús está ante Pilato, dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, ya había pasado toda la noche ahí
en vela. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. O sea, mire la insolencia, como ellos actúan. Entonces le dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. ¿Ve? Ya está Pilato, se está yendo por ese lado. Esta es una cuestión religiosa. Yo no me meto, júzguenlo ustedes. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Interesante esta declaración de ellos mismos, porque ellos tienen la predisposición a ejecutar a un reo sin siquiera haberle juzgado. Es una de las tantas injusticias que se cometieron con él. Nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Detengámonos en el versículo 37. Yo para esto he nacido. Eso viene a continuación de que Pilato les dice: ¿tú eres rey? Jesús le dice: yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Este es un rey bastante particular, porque es un rey que no impone su voluntad mediante la fuerza, sino que ya desde aquí nos está diciendo que él vino para dar testimonio a la verdad. ¿A la verdad de qué? A una verdad que estaba completamente desfigurada. Notemos otra cosa también, que cuando Pilato escucha esto, él dice: ¿qué es la verdad? Bueno, los filósofos griegos que eran conocidos en esa época, habían llegado a que ya no se podía conocer la verdad. Que la verdad era algo inaccesible. Y seguramente Pilato estaba imbuido de estas ideas y veía como una falta de una pérdida de tiempo indagar acerca de qué es la verdad. Y cuando Jesús le dice: yo he venido a dar testimonio a la verdad, a él no le interesa. Él hace la pregunta, pero no se detiene a escuchar una respuesta. El evangelista nos dice que tan pronto hizo la pregunta, él se fue. Eso es una característica de los hombres que todavía no han conocido al Señor.
hacen preguntas, pero en realidad no están interesados en la respuesta. Ellos ya tienen una idea preconcebida de cómo es la vida. Y a pesar de que uno les muestre la incongruencia de servir a un rey que toma en vez de dar, sin embargo, ellos continúan en esa. No hay quien los saque de ahí. No les interesa una respuesta de Dios. Porque otra vez aquí, vamos a decir una frase que hemos dicho muchas veces. El problema del hombre no es un problema intelectual. No es que el hombre no entiende. No, el problema es que no quiere. Es un problema moral. No quiere que otro le diga cómo tiene que vivir. Y cuando nosotros oramos, venga tu reino, estamos automáticamente reconociendo que nosotros no somos soberanos, que otro es el soberano, que nosotros no somos los que ponemos las leyes, es otro el que las pone. Y eso no nos gusta. Nos resistimos a eso. Dar testimonio a la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Qué verdad estaba oscurecida? La verdad de Dios. Note, algunas décadas más tarde, a Pablo en el Areópago ateniense, cómo él ve que había religiosidad. Claro que sí, abundante religiosidad. La gente era muy religiosa, la gente era muy espiritual. Y Pablo se da cuenta de esto. No es que era un mundo ateo, no. Los judíos, los cristianos fueron acusados de ateos, porque no honraban a los dioses, porque no quemaban incienso ante los dioses. Por eso fueron tildados, tachados y perseguidos como ateos, enemigos del Estado. Pero ellos había una religiosidad floreciente en todo lugar. Eran muy espirituales. Y Pablo les dice, miren, a ese Dios que ustedes adoran, sin conocerle, es el que yo os vengo a anunciar. La realidad de Dios estaba oscurecida. Jesús vino a traer, a dar testimonio de la verdad de Dios. ¿Quién es el Dios verdadero? Y esto ha sido así a lo largo de la historia. Véanlo, por ejemplo, Elías, cuando él confronta a los profetas de Baal. No sabían quién era Dios. Él vino a dar testimonio acerca de él, del pecado. Porque conocer a Dios significa que, puesto ante su majestad y santidad, se descubre la maldad del hombre. Entonces él viene a dar testimonio acerca del pecado. Los judíos hubieran estado contentos que Jesús hubiera denunciado el pecado de las huestes romanas. Hubieran estado contentos que Jesús hubiera hablado del pecado de los gentiles. Que Jesús hubiera hablado del pecado de los samaritanos. Odiaban a los samaritanos. Obviamente que son pecadores esta gente. Pero Jesús le dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque tienen instintos asesinos en sus corazones. Porque desprecian al prójimo. Entonces queda en evidencia, da testimonio no solamente del Dios verdadero, sino que da testimonio del pecado que estaba reinando en ese momento. Por consiguiente, él da testimonio de la verdad, de la necesidad de un redentor. Jesús le dice, y conoceréis la verdad. Y la verdad los libertará. La verdad los libertará. Ellos eran esclavos.
y no se reconocían como, ¿verdad? Dios mismo les había dicho, el rey que ustedes elijan los va a hacer siervos, los va a hacer esclavos. En este afán por la autonomía y por querer hacer lo que uno quiere, en realidad no es que hace lo que uno quiere, sino que llega a hacer lo que su naturaleza pecaminosa es inclinada y lo lleva a hacer eso. Y uno cree que es libre, pero en realidad uno es, Romanos 6, esclavo del pecado. Esclavo del pecado. Entonces no es que uno sea autónomo, es un engaño. Somos siervos y de lo peor, siervos de nuestra naturaleza pecaminosa, siervos de nuestras concupiscencias, siervos del pecado. Entonces Jesús vino a dar testimonio a la verdad de Dios, a la verdad del pecado, a la verdad de la necesidad de un redentor. El hombre necesita un redentor. Hoy día, anoche en realidad, en la madrugada, escuchaba con mucha tristeza a un hombre en Israel. Él terminó dando palabras de ánimo, ¿no? Si vamos a salir de esto. Pero dijo una frase que me dio mucha tristeza, porque él dijo, pudimos con las huestes del faraón, vamos a poder también con esto. ¿Qué? ¿Nos damos cuenta? ¿Quién pudo con las huestes del faraón? Dios. Así está escrito en su propia ley. Esto no es un invento del medioevo, no es un invento de la reforma, está en su propia ley, en el libro de Moisés. Dios, y ellos alabaron a Dios porque Él los había salvado con brazo poderoso, con portentos, con milagros, y viene este a decir, pudimos con las huestes de Faraón. ¿Dónde pudieron con las huestes de Faraón? Si el que estaba más a caballo, podríamos decir, de lo que estaba ocurriendo, estaba temeroso, no sabía qué hacer, y clama a Dios, y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo que marche. Dios lo sacó, pero tienen una venda en sus ojos. El apóstol Pablo, cuando habla a los corintios, les dice en su segunda epístola, les dice de que hay una venda, ellos no ven. No ven, no se dan cuenta. Eso pasa con el hombre sin Dios. No se da cuenta que es siervo. No se da cuenta que no es libre. Entonces, Jesús, que es rey, Él viene a dar testimonio a la verdad del Dios verdadero, de la realidad del pecado, de la necesidad que tenemos de un redentor y de la naturaleza de la santidad de Dios. Cuando Isaías, Dios por medio del profeta Isaías, hace la invitación a su pueblo, es un momento difícil en el que vivió Isaías. En realidad, los profetas nos describen todos momentos difíciles, porque desde el momento en el cual Israel escogió rey, se fue como por un tubo abajo. En el siglo VIII, división del reino, y luego el reino de Israel, todos los reyes horriblemente malos, y de Judá se salvaron algunos poquitos nomás. Josías, Ezequías, Josafat.
y no recuerdo si se me escapa alguno, pero todos los demás eran malos. Por medio del profeta Isaías, Dios les dice: venid luego, dice Jehová. Estemos a cuenta. Hermano, estas son palabras tan llenas de gracia. Porque es como que tú hayas recién adquirido una casa con crédito hipotecario y tienes para pagar 25 años por delante. Y resulta que recibes una carta del gerente general del banco donde te dice: fulano, venga, hagamos cuenta. ¿Qué cuenta? Yo le debo todo. Pero si yo me presento, mire, esto vamos a hacer. Le voy a perdonar su deuda. Venid luego, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Las Escrituras no nos dejan lugar a duda respecto de la realidad de nuestro pecado. Pero también, con la misma fuerza, no nos deja lugar a dudas acerca de este Dios lleno de gracia que nos invita a ir a Él. Son sus términos. Son sus términos. Él es santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Hay que cumplir con eso. En mí mismo no lo puedo responder, pero yendo a Cristo, yendo a Él, cambia la cosa. Cambia la cosa. Este rey que vino para dar testimonio de estas cosas. Y cuando nosotros decimos y oramos, venga tu reino, los mismos énfasis de este rey que fue despreciado y desechado entre los hombres son los mismos, las mismas cosas que nosotros ahora debemos proclamar. Ahora, no podemos orar, venga a tu reino, si no santificamos el nombre del Señor. Esto está unido. Si no estamos santificando el nombre del Señor en nuestras vidas y con nuestras vidas, miren, no podemos orar, venga a tu reino. Es algo tan abominable como que el cónyuge le diga a su compañero de pacto o a su compañera de pacto: te amo. Y en la noche le entregue su honor a una cualquiera. Eso hacemos cuando no santificamos el nombre del Señor y cuando hacemos como que estamos interesados en el reino de Dios, pero no nos interesa lo que el rey diga. Pedro, en su segunda epístola, dice que es hora que el juicio comience por la casa de Dios. Moisés al pueblo ya está viejito, ya se le había dicho, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Tenía 120 años, sabía que iba a morir.
pero le hace un recuento de la ley y les dice, escoge pues la vida para que viváis. Cuando Dios salva, salva eternamente. ¿Sí? Si somos salvos por la gracia del Señor, nadie nos puede arrebatar esa salvación. Pero que lleguemos al momento en el cual podamos glorificar al Señor con nuestra vida, tal cual como Él lo ha determinado desde antes de la fundación del mundo, eso depende de nuestro andar. Eso depende de nuestro andar. Hermano, y habrá algo mejor que servir a nuestro Dios. ¿Por qué entonces somos tan reacios a obedecerle? Tenemos como para arrepentirnos, ¿verdad? Hay cosas que debemos confesar ante el Señor cada día. Porque como nos decía temprano Claudia, descubre cosas en las Escrituras que antes no las veía. Como decía Mariano, leemos el texto pero en la superficie. Qué maravilloso es nuestro Dios, que Él nos promete perdón, limpieza y abundante gracia. Abundante gracia para vivir la vida que le agrada a Él. Yo quiero vivir esa vida. ¿Tú? Si Jesús vino para ser testigo de Dios ante un mundo caído y corrupto, nosotros tenemos la misma misión. Oremos.